Fox, cuando en aquellos tiempos, 2000, 2006, y en diferentes proyectos en otros lugares. Pero el ahora poder regresar a Guanajuato y servir como secretario del Migrante y Enlace Internacional en Guanajuato, y que el gobernador Diego Sinue haya creado una Secretaría del Migrante, no para su servidor, sino para ese 1.5 millones de guanajuatenses del extranjero y sus familiares acá. De verdad, cuando me invitó, le dije, ¿y cuánto tengo que pagar para poder participar en esta secretaría? Y pues estoy muy, muy contento de estar en Guanajuato y de estar con ustedes. Gracias por venir, ¿eh? Pues es un verdadero privilegio tenerlo aquí, doctor Juan, de regreso aquí en esta casa de estudios, en la sede de la Soborna del Bajío, en la División de Derecho Político y Gobierno. Pues bueno, le ruego que pues comencemos con el programa para no quitarle más tiempo en su apretada agenda que nos narraba hace unos minutos, que va de Panamá a Estados Unidos a otras ciudades de la República, ¿no? Y me gustaría comenzar con una pregunta fundamental, un eje central de todo este programa. ¿Cuáles son las funciones de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional? ¿Cuáles son sus labores que hace al frente de esta secretaría? Sí, con mucho gusto. Son 5 las áreas. ah, y como mencionaba, Guanajuato tuvo primero una oficina, que era oficina del gobernador. Luego tuvo un instituto de atención al migrante, y ahora se crea una secretaría. Solo hay 4 secretarías en México: a Oaxaca, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato. Y nosotros fuimos la cuarta que se creó, y siendo honestos, aprendimos mucho de las otras 3 secretarías, pero también les presumo que hemos rebasado en mucho a esas otras instituciones, tanto que han sido tan amables los 32 estados en que, porque todas tienen una oficina, un instituto o una secretaría, y tienen una organización que se llama CONOPAM, Coordinadora Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, y acaban de votar porque Guanajuato y su servidor coordinemos ahora toda la nación. Inclusive el 24 de febrero, un par de semanas, vendrán de los 32 estados en la que echaremos ya a andar nuestra mesa directiva. Uh, entonces, hemos aprendido mucho de otros estados, pero sí hemos llevado a otro nivel. Cuando el gobernador hablaba de crear esta secretaría, dijo, esta es una secretaría en serio. O sea, nos vamos a sentar los de la Secretaría del Migrante en la mesa con el secretario de Desarrollo Económico, con el secretario de SEDESHU, con el secretario de Medio Ambiente. O sea, no es una cosita por ahí que le decimos secretaría, pero no tiene presupuesto, etcétera. Entonces, y hacemos 5 cosas. Número 1, repito, atender a ese 1.5 millones de guanajuatenses en el extranjero. Número 2, atender a las familias en Guanajuato. Es rara la familia que no tenga un migrante en Estados Unidos. Yo creo que si les preguntara cuántos de ustedes tienen algún familiar en Estados Unidos, casi todos levantarían la mano. Bueno, de una vez, ¿cuántos tienen familiar o alguien cercano a usted? Ya está. Ahí está, la mayoría tenemos. Uno allá atrás levantó las 2 piernas y las 2 manos. Creo que toda su familia está allá y él no ha encontrado cómo irse. Número 3, trabajamos mucho y me encantaría platicarlo, aunque no es el momento, pero acerca de las remesas. Entonces tenemos un laboratorio de remesas en la Secretaría del Migrante, en la cual llevamos el pulso mensual mínimo, si no semanal, a diario, de cuánto está entrando a Guanajuato de remesas y a la nación, y qué debemos de hacer en Guanajuato para crear un efecto multiplicador de ese dinero, que sea un poco más dinero en la bolsa de las familias de acá. Número 4, trabajamos en atender a todos esos migrantes que no son de Guanajuato.
que pasan por aquí solamente. La última vez que ustedes me invitaron aquí fue pre-pandemia y es cuando tuvimos las caravanas de miles y miles y miles y miles de centroamericanos, sudamericanos, haitianos que pasaron por Guanajuato, por estar aquí las carreteras principales a la mitad del país, y tuvimos que decidir qué vamos a hacer en cuanto a estos otros migrantes. Y había la pregunta de muchas personas, de los medios, me preguntaban, oye, pero ¿y si son criminales? Oye, ¿y si son de los maras? Oye, ¿y si vienen a vender droga? Y nos dimos cuenta que no, ¿sí? Mandamos un par de personas que se sumaran allá desde Chiapas, en secreto, se vinieran con las caravanas. Nos infiltramos un poco las caravanas y nos dimos cuenta que eran mujeres, niños, hombres sufriendo, huyendo de situaciones tan difíciles. No encontramos a nadie que era un criminal que estuviera escapando de algo de la ley, ¿no? De Guatemala, Honduras, etcétera. Gente maravillosa que decidimos en Guanajuato tratarla bien. No se vale, le decía yo al gobernador, que gritemos fuerte, Trump trata bien a nuestros guanajuatenses, ¿no? Y luego nosotros no tratar bien a estas personas que pasan por aquí sufriendo. Se quedan pocos aquí porque van a Estados Unidos. Y número 5, lo que hacemos, Jonathan, es que trabajamos con los nuevos guanajuatenses, los que han llegado a vivir aquí de Estados Unidos, como fue mi mamá, que vino por acá en los 50 a estudiar, igual Juan Carlos Romero Hicks, su mamá también, que acaba de fallecer hace meses apenas, y inclusive eran amigas, Joan y Mary, mi mamá, los americanos, que por cierto casi se ha duplicado la cantidad de americanos que se han mudado a México desde la pandemia. Están viniendo, pero en miles y miles y miles, y muchos de ellos indocumentados. Luego tenemos los japoneses, y ha habido más inversión japonesa en los últimos 3, 4 años, que no sé si en dólares, pero porcentualmente de Japón que de Estados Unidos. Y están viniendo japoneses y quieren escuelas donde haya japonés y quieren más sushi, etcétera, etcétera. Sé que es estereotipo, pero sí es cierto. Los alemanes, pero también los de Haití, los de África, los venezolanos. Tenemos 19 comunidades del extranjero que viven aquí en Guanajuato y aquí los tratamos bien también. Gente luchona, gente que quiere ser guanajuatense, gente que está creando microempresas, gente maravillosa que también aportan mucho a Guanajuato. Entonces, esas son las 5 áreas en las que trabajamos en la Secretaría del Migrante. Bueno, me sorprende mucho que haya solamente 4 secretarías del migrante, aunque me sorprende y no me sorprende porque Guanajuato me parece que es el segundo estado con más migrantes después de Zacatecas. Pero bueno, tenemos por acá otra pregunta y es, ¿qué acciones está tomando la Secretaría para mejorar las condiciones de los migrantes guanajuatenses y brindarles más protección? Justo, sí. Mira, por un lado, una de las áreas que nos encargó mucho el gobernador era tener abogados. Las personas que están en Estados Unidos, muchos de ellos, muchos migrantes son indocumentados y hoy la reactivación económica de Estados Unidos es un imán que está jalándolos a ir a esos sueldos de 10, 15, 20, $25 la hora. Nosotros con mucho, mucho esfuerzo no damos eso ni al día, ¿verdad? Entonces la atracción a Estados Unidos es muy, muy fuerte. Es muy peligroso hoy día irse como indocumentado. No lo recomiendo a nadie. Están muriendo en números históricos, gente tratando de entrar a Estados Unidos por los desiertos, por los ríos, etcétera. Pero muchos de ellos su problema es legal. Están allá sin la documentación correcta, procurando arreglarse, y entonces tenemos abogados en Estados Unidos. Luego sufren de repente que alguien los trata mal en el trabajo, o se enferman, como fue con COVID, o fallecen, y la familia quiere regresarlos a enterrarlos acá. Entonces trabajamos con todo ese tipo de necesidades de salud, de identificación. Muchos allá es que no tienen ni un papel para decir quiénes son, ¿no? Entonces, ayudarlos a que saquen su matrícula consular,
definitivamente promovemos muchísimo el que tengan la credencial del INE. ¿Por qué? Porque son mexicanos, tienen derechos allá e inclusive sus hijos tienen derechos también porque también son mexicanos por tener un papá o mamá que haya nacido acá o por tener un abuelo o una abuelita que haya nacido acá, ya son mexicanos, no con derecho a ser mexicanos, son mexicanos. Entonces, de repente mucho tiene que ver con lo legal y mucho lo médico, pero una cantidad de áreas que no esperábamos que íbamos a tener en la Secretaría, que han venido por los huracanes que hubo en un lado de Estados Unidos, por los incendios que hubo del lado de California, por lo que ha sucedido ahorita de los terremotos, ¿verdad? Tan terribles que ha habido, otros por el COVID. Entonces ha sido muy, muy humanitario el servicio que hemos estado dando a los migrantes cuando pensábamos que iba a ser mucho más me imagino que han oído el programa 3x1, que ahora es 2x1 porque el presidente ya decidió ya no aportar, de que si el migrante allá quiere ayudar a arreglar una calle de su pueblo, el migrante y su club, su organización ponen, qué sé yo, $10,000. Nosotros en Guanajuato, el gobierno estatal, a través de la Secretaría del Migrante, ponemos otros $10,000 y el municipio pone otros $10,000, entonces se vuelve 2x1. Y pensábamos que íbamos a hacer miles de obras, hemos hecho probablemente cientos de obras solamente, pero es uno de los programas que también les ha gustado muchísimo a los migrantes. Ahora, hace unos momentos mencionaba las labores de la Secretaría del Migrante, pero nos gustaría saber cómo se aborda la situación cuando se deporta a un guanajuatense de los Estados Unidos. Pues es terrible, por un lado. Tuve la oportunidad, fue muy padre. Me invitaron a California, California. Hay un pueblito que se llama California, dentro del estado de California. Yo no sabía hasta que me llegó la invitación. Y no era un gran evento de cierto, de una universidad o no. Era ir a una penitenciaría, donde ahí cientos, creo que entre 300, 400 mexicanos iban a graduarse de primaria y secundaria. El señor encargado de esa penitenciaría, de esa cárcel, donde reciben muchísimos de los indocumentados, se le ocurrió, no voy a criticar otras razas, no sería correcto, pero él me decía, y un hombre que no habla español, me decía, dice, es que un grupo nomás se la pasa jugando básquetbol. No vamos a decir igual. Dice, el otro grupo nomás se la pasan por allá drogándose, que no sé cómo sacan la droga, dice, pero los mexicanos les ofrecemos clases y libros, y dice, y velos, está atascado. Especialmente, casi todo era hombres, tenían otro lugar que era para mujeres. Y ahí están los hombres y jóvenes, la mayoría, sí, de los mexicanos, ahí estudiando, terminando, en este caso era primaria y secundaria. Y llegué y pues por los comentarios de que salía antes, especialmente muchísimo, toda la semana salía yo en televisión con estos temas y en Univisión y todo, y les tenían televisión, entonces me veían, entonces llego y todos, Juan, me conocían todos los reos, ¿no? Mexicanos, no, pues ahí abrazándonos y todo, como si nos conociéramos, y luego llorando, y yo también se me salen las lágrimas, ellos haciendo cola para que yo les entregara su título, ¿sí? Y hasta con ¿cómo se llama? Se pone uno en la cabeza cuando termina eso, ¿qué? No. Sí, exacto. Y llorando de que habían terminado sus clases. Lo menciono, porque, pues, la verdad, a mí me conmovió mucho ir a ver a nuestra gente todavía queriendo hacer cosas maravillosas con su vida, a pesar de que estaban en la cárcel con un periodo hasta de 5 años. Estos no eran personas que se hubieran dedicado a vender droga, que hubieran asesinado a alguien. Eran personas, como tú dices, que indocumentadas, que a lo mejor hicieron una cosita aparte de ser indocumentados.
manejar exceso de velocidad, sin licencia de conducir, sin tener seguro del auto y a lo mejor chocar y causar un daño, ¿verdad?, a una propiedad o a alguna casa o algo. Entonces, esa combinación se vuelve letal, ser indocumentado más una, dos, tres otras cosas, ¿no? Y luego, después de que terminan sus 2 a 5 años ahí, los deportan a México. Otros solamente les estaban como indocumentados, los agarran, pasan un día, 2 días, una semana, un mes y los deportan a Guanajuato. Aquí en Guanajuato lo que tratamos de hacer es de inmediato capturarlos. A ver, si sabemos de que llegaron deportados acá, nos piden algún apoyo, sí. Pero ¿sabes qué? Ya no vas a buscar al pollero. Ya no te vas a tratar de ir como indocumentado a Estados Unidos, ¿sí? Te ayudamos, pero aquí quédate. Sé que la situación está difícil económicamente, todo lo que tú quieras, pero tenemos que creer que también, aquí también está el sueño americano. Entonces, les ayudamos a crear una microempresa. Y en este periodo que llevamos hemos creado 2,100 microempresas, la cual contrata un promedio de 2 a 3 personas. Algunas son microempresas que una carpintería, que un lugar de soldar, que tortillerías, taquerías, cosas tradicionales, llamémoslo, de las que uno pensaría luego. Y otras bien interesantes. Me acuerdo un señor que dijo, no, es que yo aprendí cómo arreglar aires acondicionados en Estados Unidos, pero de los grandes, de los de hospitales, de hoteles, etcétera. Entonces, yo necesito certificarme acá para que yo pueda trabajar en los hoteles, en los lugares grandes aquí, porque ya sé hacer ese tipo de trabajo. Entonces, a eso les ayudamos a crear su microempresa, pero inclusive unos 2 chavos, me acuerdo, de los que recuerdo, que me dijeron, nosotros aprendimos a hacer páginas web en Estados Unidos. Tú dirías, bueno, documentado allá de sombrero, que normalmente pensamos que están en la pizca de la presa o lo que sea. No, habían aprendido a hacer páginas web. Les ayudamos a crear su microempresa de páginas web, creo que aquí en León, Guanajuato. La cosa es que procuramos, eh, por una, lavarles un poquito el coco, de que no traten de irse otra vez como indocumentados arriesgando su vida, porque están muriendo tantos. Y la otra, ayudarles a crear su microempresa. Les ayudamos a hacer su business plan, les ayudamos con hasta el 80% del dinero. Ellos tienen que poner un poquito porque hemos aprendido que si ponen un poco, le echan más ganas, pero hasta eso de alguna manera les resolvemos. Y luego promovemos su compañía en las redes sociales. Si es una taquería, que es lo más sencillo, no, pues lo subimos a las redes. Yo llevo a mi familia también a comer los tacos y todo. Aquí hay una en Guanajuato, se llama Junior. Se les recomiendo. Está aquí por la Libre, sí, saliendo de Guanajuato del lado izquierdo. Ahí bien, Juniors. Pasen por ahí. A ellos les ayudamos a crear su taquería y eran 2 hermanos que los habían deportado. Sí. Sí, es muy interesante lo que contaba y en especial a mí se me hizo más interesante la cuestión de la educación. Incluso creo que hay ¿cómo se le podría llamar? Un programa del Fondo de Cultura Económica que va con los migrantes y les da libros y dicen también que son muy apreciados por los migrantes porque muchas veces es como que su escape dentro del traslado a su destino. Pero bueno, tenemos otra pregunta y es, ¿cómo se atiende una crisis migratoria? Defíneme. Bueno, de repente tenemos problemas con Estados Unidos en cuanto es que se van muchos migrantes, dicen allá. Y si se van muchos, les vamos a poner una sanción económica que, bueno, no la cuestiono, pero me refiero a ese tipo de crisis, migratorias, o también las que de repente hay aquí sobre gente que llega de Estados Unidos incluso a gentrificar un poco, algunas ciudades o algunos estados. A eso me refiero con una crisis migratoria.
Por un lado, las Naciones Unidas dice que no debemos de llamarle problema migratorio, que son tantas las oportunidades positivas que da la migración, que es muchísimo más lo positivo que lo negativo. Entonces, y tú no dijiste problema migratorio, el voltear a solo ver los problemas, según las Naciones Unidas, es equivocado. Ahora, de que tenemos retos gigantescos, de que hay docenas de miles y miles de personas en la frontera entre México y Estados Unidos, de que, y especialmente personas que han venido de otros países buscando entrar a Estados Unidos con una visa humanitaria. Sabemos que es un gran problema para muchas de las ciudades de la frontera del lado de México, de que existe, por ejemplo, lo que le llaman el artículo 42, se los recomiendo mucho, entren a Google y véanlo, pero es un acuerdo que hizo el presidente López Obrador con el presidente Trump para que los que deportara Estados Unidos por la pandemia, no deportara, que los que estuvieron en pausa de que todavía no les decidían si les iban a dar la visa humanitaria o no, los mandarían a México y nosotros los cuidaríamos. Ahora, pobre gente y perdón, creo tanto de esto que yo mismo he abierto mi casa, sí, para ayudar a migrantes. No porque yo sea bueno, sino porque así creemos mi esposa y yo, sí, en la importancia. Pero que haya un acuerdo cuando el país más rico del mundo está allá, cuando quieren ir para allá y que nosotros nos pongamos de acuerdo con el presidente Trump en aquel tiempo, nuestro presidente, que sí, mándanos acá, los cuidamos mientras tú decides. A ver, espérame, finanzas de todo el mundo, México aquí con nuestros retos y nosotros lo vamos a cuidar mientras tú, ¿y qué apoyos me vas a dar? No, ninguno. Mientras, porque necesito el dinero para estarte construyendo el muro que entre los dos países. A ver, o sea, y tú fuiste mucho más cuidadoso en hablar, no, yo sí les pego al presidente Trump y ahora también a Biden, porque Biden prometió tanto, ¿sí? Iba a dar ya una regularización de unos 15 millones, 17 millones, depende el discurso, y ni siquiera ha regularizado los Dreamers. O sea, ni siquiera a los Dreamers, que esa sería fácil, entre comillas, en comparación a regularizar a millones y millones de personas indocumentadas. Entonces, de que si tenemos crisis, pues hasta cierto punto sí. Y si le preguntas al individuo que está ahí en la frontera, ¿verdad? Que no sabe si Estados Unidos le va a dar permiso o no, sea mexicano, sea centroamericano, sudamericano, y que está ahí viviendo en una casita ahí de plástico y que está con un frío de la patada y que a su esposa y su hijo se lo pusieron en otro lado y que, o inclusive su hija ya está, hijita de 4 años, está del otro lado, pero no sabe dónde. Y Trump separó, como ustedes saben, miles de niños de su familia y que todavía al momento el presidente Biden tampoco ha habido la reunificación familiar. Entonces, híjole, tiene toda la razón, sí hay una crisis y una crisis personal de muchas personas. ¿Cómo le hacemos en Guanajuato? Por un lado, el gobernador nos ha dicho, a ver, este es un tema federal. O sea, no tenemos nosotros ninguna herramienta para ir a Estados Unidos y regularizar a un guanajuatense allá. No tenemos ningún recurso para ir a la frontera y ayudar tampoco. Pero somos bien conocidos en relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque sabemos dar lata y lata y lata y lata. Ahorita en Turquía, ahorita ya con que no nos dicen que había unos 600 y pico mexicanos, Efraín, ¿cuántos mexicanos? En donde fueron los terremotos. Y 16 guanajuatenses, y nosotros ya estamos duros. Oye, ¿y cómo están? Pues no saben, no. ¿Cómo que no sabes? Sí, encuentra a nuestros guanajuatenses y dinos cómo están.
Y si hay una necesidad, como hubo durante la pandemia, nosotros ayudamos, algunos con dinero, otros solo haciendo relaciones con la familia, diferentes cosas, pero ayudamos a 100 parados en diferentes partes del mundo, 105 creo que fue, en un total como de 30 y tantos países creo que fue. ¿Por qué? Y lata y lata y lata es nuestra gente. Sí tenemos 5 oficinas en Estados Unidos, somos el único estado que tiene 5 oficinas. Entonces, cualquier persona que tiene una necesidad guanajuatense, aunque se cuelan también muchos de otros estados y nos hacemos tontos, ¿por qué? Porque son mexicanos, pero llegan ahí las 24 horas, oye, no tengo dónde quedarme, oye, no tengo qué comer, oye, estoy enfermo, Guanajuato los atiende. Pero si es un problema, es gravísimo y es entre naciones y es poco, pero hacemos mucho con lo que sí podemos hacer desde Guanajuato. Queríamos preguntarle la opinión suya particular y su opinión de secretario migrante. ¿No me van a correr por contestar? No. Respecto a todos estos gobiernos que han estado llegando a lo largo de Occidente, por ejemplo, Trump que llegó, que no más inmigración masiva, legal e ilegal, Vox en España, la reagrupación nacional con Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni que acaba de llegar a Italia, Víctor Orbán en Hungría, que es de los más radicales en este sentido, los polacos, AfD en Alemania, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión como personal y la opinión del secretario del migrante? Mira, como secretario del migrante te contesto rápidamente. Esa pregunta no la puedo contestar. Muchas gracias. A la que sigue. Ahora, Juan Hernández, y te contesto, hay un movimiento, no sé, en el mundo en que, y es un cambio muy importante, un cambio muy importante en que las personas están ahora en el mundo votando y apoyando a gobiernos populistas. Y cuando digo populistas no me refiero nada más de tipo Venezuela, o sea, de izquierda. No, también de derecha. Es increíble y son mensajes tan parecidos, si los ves, ¿verdad? Porque pues, son populistas. En Estados Unidos, conozco a una de las personas, fui invitado a la Casa Blanca cuando ganó Trump. Amablemente invitaron ahí algunos latinos y se les ocurrió invitarme a mí. Y fue por teléfono la invitación, también por correo, por teléfono, de que, oye, vas a venir. Y dije, no voy a ir a la inauguración de este señor. Oye, pero ¿oíste lo que él dijo acerca de los mexicanos? ¿Oíste cómo él utilizó en su campaña a los migrantes de una manera insultante? ¿Cómo habló de las mujeres? ¿Cómo habló de los discapacitados? ¿Sí? ¿Cómo habló de mi familia, verdad? Mexicana. ¿Cómo voy a ir allá? Ay, pero no lo tomes de manera personal. Claro que lo tomo de manera personal. Pero ese tipo de mensaje populista y lo llevó a ganar las elecciones. Increíble, sí. Y podríamos decir eso de otros países de izquierda y de derecha. Y ahí sí me detengo un poquito para algunos de ustedes a lo mejor se molestaría conmigo. Entonces, pero es un hecho. El año que entra hay elecciones en Estados Unidos y en México. Acabo de estar este fin de semana en Miami, en un evento relacionado a migración, relacionado a muchas cosas de inversiones y muchas cosas, pero también estuvieron ahí 18 personas que se dedican a campañas. Y ellos dicen, es que la gente ya no piensa el voto. Votan solo por lo que los apasiona, por el odio, por el temor, por el coraje, y los candidatos buscan enemigos y dirigen, sí, el mensaje hacia eso, y luego la gente vota por ellos. Y ellos decían, pues nosotros no creemos en el mensaje de Trump, y Trump busca reelegirse,
pero sabemos que si no utilizamos algún mensaje de ese tipo, no gana ni Biden ni Trump, que parece ser que van a ser otra vez los dos candidatos. No estamos seguros. Y en México, ¿verdad? Vamos a tener elecciones y va a haber de izquierda y de centro y de derecha, y hay coalición, como ustedes saben, y están platicando entre ellos a ver cómo le hacemos dar un mensaje inteligente, pero si es demasiado inteligente y si no es extremoso, no ganamos hasta para poder hacer bien para este país. ¿Qué hacer? Ojalá, suena, y ustedes dicen, sí, Juan lo está diciendo porque está aquí con jóvenes, entonces va a decir que los jóvenes son importantes. Sí, lo va a decir. En la última elección, la elección del año pasado en Estados Unidos, no presidencial, fue la de mitad de midterm elections le llaman, pero sí hubo muchos gobernadores, senadores, diputados, etcétera, el año pasado. Para sorpresa de los expertos, el joven votando por primera vez fue altísimo. O sea, los chavos que acababan de cumplir 18 años votaron en números muy grandes, normalmente no votan, y votaron de manera inteligente. O sea, sí pensaron su voto. Algunos dicen que Biden ganó por ese voto. Otros expertos dicen, no, fueron las mujeres. Otros dicen, no, que fueron los grupos. Yo creo que todos tienen un poquito de razón. Pero qué interesante que los jóvenes y los que por primera vez iban a votar salieron en números históricos y fue un voto de que no, yo no estoy dispuesto a votar por una persona que da este mensaje tan horrible, ¿no? Ojalá que en México, ojalá que en Estados Unidos, va a ser muy interesante el año que entra. Ustedes van a ver a candidatos en Estados Unidos hablando mal de México porque funciona. Y no porque todos los americanos estén en contra de México. No, yo diría que la mayoría anoche comió guacamole, ¿verdad? Del Super Bowl. Y los que no hayan leído mi artículo, por favor hagan Google. Yo escribí un artículo que a propósito salió ayer, que se llama el Super Bowl, y luego hablo acerca de México y los migrantes. ¿Cómo se llamó mi artículo? Me llamo Juan Hernández. Super Bowl salió ayer. Ahí está. Entonces, no es porque ellos odien a México. La mayoría ama México. Dije al principio que se ha casi duplicado la cantidad de americanos que se han mudado desde la pandemia a vivir acá. Pero solo vota como el 50%, un poquito más. Y tienden a votar los extremosos. Especialmente en la primaria. O sea, los extremosos de los extremosos deciden quién va a ser el candidato a los republicanos. Y si hoy fuera, hoy volvía a ganar Trump. Es hasta el año que entra. Y igual ahora en muchos otros países como México. Entonces, por favor, ayúdennos, ¿sí?, a pensar el voto y al elegir la mujer o el hombre que de verdad pueda llevar a México a otro nivel. Muy interesante el tema del votante racional, entre comillas. Incluso escuchaba que, por ejemplo, si los demócratas quisieran ganar en Florida, que me parece que ahora gobierna un republicano, ¿no? El marketing tuviera que ser, digamos, más hacia un target, digamos, cubano o del Caribe, ¿no? Porque no es lo mismo, si vamos a poner un candidato que está a favor de los migrantes, pero si es un candidato que está a favor de los migrantes, digamos, mexicanos, pues no va a funcionar lo mismo que en un estado donde hay más migrantes, puertorriqueños o cubanos, etcétera. Igual tenemos otra pregunta y es, ¿qué efectos tiene la migración? Yo no sé dónde estaríamos en México si no tuviéramos las remesas de los migrantes. O sea, es más que lo que entra de petróleo, es más que lo que entra de turismo, y no me refiero a Guanajuato, me refiero a la nación. Creo que nada más lo de los ensamblaje de carros y todo eso creo que da más que las remesas, pero hay muy pocas cosas que compiten con las remesas. Y es dinero regalado, o sea, no nos cuesta nada.
no nos cuesta nada, nos lo regalan. Y que nadie se ponga la medallita presumiendo, sí, en Guanajuato somos muy buenos el gobierno y por eso nos mandan remesas. No es cierto, se lo están mandando a sus familias que aman y a su México, a su Guanajuato que aman. Por eso mandan las remesas. Nos toca a nosotros, sí, ayudarlos a que esa remesa tenga un efecto multiplicador. Y, por ejemplo, en las farmacias ISEG hay descuento hasta el 25% de las personas que reciben remesa al comprar sus medicinas. No sé si sabían. Entonces, si ustedes van a ir a comprar a ISEG y si es comercial, por favor, digan, quiero sacar mi identificación de migrante, tengo familias migrantes, y te lo dan, ¿no? Dices que Juan Hernández te envió, para que me den puntitos extras a mí, no es cierto. Entonces, híjole, ¿qué efectos tiene? Gigantesco en cuanto a lo económico de ayudarnos a México, pero el padre Melo, entren a Google y vean acerca del padre Melo, medio izquierdista, medio no muy cristiano a veces en sus predicaciones, pero me cae re bien en la mayoría, no todo lo que dice el padre Melo, pero él es de Guatemala o de Honduras o Nicaragua. Es mi Google, sí, Efraín. Creo que es Nicaragua. Él escribió un artículo maravilloso hace un par de años acerca de Honduras, gracias, le fallé en todos los países que dije. Le llama, creo que las remesas de sangre. Y tiene toda la razón. Él dice, por un lado, sí, qué padre, ¿verdad? Que envían este dinero y ayudan a sus familias, pero están lejos de su familia. Están sufriendo, están en la oscuridad viviendo en Estados Unidos como criminales. Están haciendo los trabajos que los americanos no quieren hacer. Es la verdad, ¿sí? No dije ninguna raza, como dijo Vicente Fox, y eso, porque estaría mal, no, que nadie quiere hacer allá, que nosotros no querríamos hacer allá. Y tener que vivir como un criminal por 1 año, 2 años, 5 años, 20 años. Nosotros tenemos un programa maravilloso aquí en Guanajuato que se llama Mineros de Plata, en la cual llevamos a grupos de 20, 50, de abuelitos, les llaman, personas arriba de 60 años de edad, que no han visto a sus familiares en Estados Unidos, a sus hijos, a sus nietos en más de 10 años, 10 o 20, 10 años, 10 años. Y llevamos varios de esos grupos al año. Estados Unidos nos da las visas humanitarias. Yo creo que dice, pues, muchos van en sillas de ruedas, entonces no se van a quedar a trabajar, etcétera. Y entonces llevamos grupos de estos, ¿no? Es increíble cuántos no conocen a sus nietos, no conocen a sus bisnietos, y no puede venir el familiar que manda las remesas, ¿sí? Acá, porque es indocumentado y tendría que volver a arriesgar su vida, ¿verdad? Para ir a Estados Unidos. ¿Cuántas personas mueren? Se habla de 2 a 3 personas mueren a diario en los desiertos, en los ríos, tratando de entrar como indocumentados. Y esos son los que mueren por causas naturales. Ahora los polleros, estos criminales que los abandonan, como sucedió en San Antonio el año pasado, ¿verdad? Que los abandonaron en una caja de tráiler y se murieron porque estaban encerrados, murieron de hambre, de asfixión. O sea, no quiero ni seguirle por ahí, ¿no? Entonces, híjole, causas la migración. Otra positiva, estamos cambiando la nación de Estados Unidos, para bien. Mi mamá hizo bien en venirse a México y tener 6 hijos confundidos. Que amamos las 2 naciones, vamos y venimos. Yo tengo 2 pasaportes, yo voto en los 2 países. A ninguno de los 2 países les gusta. That's your problem. Sí. Y ya somos millones de personas. Termino con decir que, y viene de la migración, la Constitución, si no lo saben, de México, en marzo del 2021, está haciendo que sí, en marzo del 2021 cambió la Constitución mexicana. Como mencioné un poquitito hace un rato, cualquier persona que tenga un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, que sea mexicano, ya es mexicano en Estados Unidos. Y sus hijos ya son mexicanos. Y sus nietos ya son mexicanos. Esto no se acaba. Creo que no existe en ningún otro país del mundo. Creció
eh, la cantidad de mexicanos en Estados Unidos de manera exponencial. Se hablaba antes de que 30 millones, pues ahora se habla de 60, de 70 millones. Y es cierto que algunos de los jovencitos, ¿verdad? Que ya son mexicanos por sangre, ya no hablar español para nada y nunca ha venido a Guanímaro de su familia, ¿no? Menos y no puede ni pronunciar Guanajuato, ¿no? Guanajuato, marihuana, no, marihuana. O sea, pero son mexicanos. Nunca se va a olvidar con Vicente Fox, que fuimos a un evento de la Cámara de Comercio Hispana, la cual tiene más de 1 millón de empresas hispanas en Estados Unidos. Y fuimos ahí, Fox era presidente y dio su discurso ahí muy padre. Y a la salida me dice, mira Juan, esos son los mexicanos del futuro. Y, ¿cómo? Bien. Dice, todos hablan español, todos tienen doble nacionalidad o la pueden obtener, todos no se les cierra el mundo para invertir en México o invertir en Estados Unidos. La mayoría ya tiene educación, dice, ese también, ese México-americano, sí, también es el mexicano. Y él no sabía que en marzo del 2021 se abriría, híjole, todo eso para la Constitución, para que ahora tenemos todos los mexicanos. El año que entra, en las elecciones, millones de ellos podrían votar. Tienen que ir por su credencial de elector, tienen que llevar el acta de nacimiento de su mamá que comprueba que sí son mexicanos, etcétera. Va a ser difícil que funcione el año que entra, pero quién sabe, quién sabe. Entonces, ¿cómo cambia la migración? También en cosas maravillosas. No es que Estados Unidos nos rechace a nosotros y todo. Poco a poco vamos tomando espacio allá con todos estos millones de mexicanos que vienen. Una última pregunta de un servidor y de Oscar antes de abrir el espacio aquí al público para que le pueda hacer las preguntas que guste. ¿Usted qué cree que haga falta legislar en México y en Guanajuato para beneficiar a los migrantes? Eh, por un lado, ustedes mencionaron de que qué raro, qué mal que solo 4 estados tengan secretarías. Y se mencionó que es porque son de los estados que más tienen migrantes. Y sí es cierto, pero también es cierto que no les ha caído el 20 en los otros 28 estados de la importancia de los migrantes. Y yo recuerdo todavía el 2000, cuando Fox iba ya a Estados Unidos y hablaba con los migrantes y toda la cosa. En México todavía la mayoría, y hubo estudios muy interesantes, la mayoría de los mexicanos decían, no, pero esos ya se fueron, sí, se van de aventureros y pues sí, ellos ¿por qué van a poder participar en la política de acá? Había discriminación al mexicano que se iba. Ahora ya no hay mucho de eso, pero hace 20 y tantos años sí, ¿eh? Entonces, ¿qué hay que legislar? El que, el que los mexicanos en el exterior y en todo el mundo, no son Estados Unidos, pero que no solo tengan derecho de ser mexicanos, de que creemos los mecanismos para que de verdad rápidamente puedan participar en su México, aunque estén fuera. Se va a poder votar por primera vez en 2021 electrónicamente. ¡Qué avance! O sea, hay 1.7 millones de mexicanos allá que tienen su credencial lector. Son muy poquitos. Si 30 millones mínimo deberían de tenerlo ya hoy. Pero de todos modos, en 1.7 va a poder entrar desde su iPhone y va a poder votar. Híjole, qué avance, ¿no? Entonces, nos queda todavía muchísimo que hacer y en cuanto a legislatura. Tenemos todos los diputados migrantes y todo eso, pero todavía está muy confuso de que qué significa ser migrante, qué significa ser diputado migrante. Pues si yo fui a Disneylandia una vez, ya puedo ser diputado migrante. O sea, de verdad, sí, o sea, y hay algunos, no vamos a decir nombres, pero que son diputados migrantes que nada más fueron a Disneylandia con sus hijos y no tienen nada de migrantes. Entonces, todavía hay mucho, mucho, mucho que tenemos que legislar para que de verdad estén integrados.
Yo también tengo otra pregunta, quizá un poco más personal, pero ¿usted se considera migrante o ha migrado alguna vez? Pues mi mamá fue migrante, ella vino de Estados Unidos aquí a estudiar español y arte. Hoy en Guanajuato pensamos en migrante con mayúscula. Principalmente servimos desde la Secretaría del Migrante a los guanajuatenses extranjeros, obviamente, pero también servimos a los migrantes que pasan por aquí de Centroamérica. También servimos a los migrantes de Japón que se han mudado aquí. Eh, el vocabulario ha ido cambiando porque hay emigrar, hay migrar, hay inmigración y lo correcto sería utilizar esas tres. Normalmente la mayoría utilizamos migrar para todo. ¿Soy migrante, sí o no? Pues mejor ustedes decidan. No, 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 no. Yo soy doble nacionalidad y sí, he migrado un rato allá, un rato acá, un rato allá, un rato acá. Um, eh, no soy el migrante, nunca he ido como indocumentado, aunque en una ocasión estuve a punto de hacerlo nomás para ver qué se sentía y, y no me dejaron mis superiores en el gobierno. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, no sé si alguien del público tenga alguna pregunta que le quiera hacer al doctor. Bueno, mi pregunta va enfocada si su secretaría tiene datos sobre los migrantes estadounidenses o extranjeros que han decidido instalarse en nuestro estado debido a la pandemia, ya que realizan este trabajo remoto, y si esto podría suponer una repercusión negativa en la disparidad o sea, en el alza de precios debido a la disparidad de salarios comparado con la población local. Oye, muy buena pregunta, ¿eh? Y abres todo un tema bien, bien interesante, porque, y ojalá que ustedes piensen en un futuro en el cual no hay fronteras, porque se puede trabajar desde la computadora y ya no importa dónde estás y ni quién se dé cuenta de dónde estás. Especialmente ya hay programitas que puedes mentir, ¿verdad? Para que Google crea que estás en Estados Unidos y puedes ver Netflix de allá. Y no, bueno, no sé si es ilegal o legal eso, pero muy, muy interesante lo que estás diciendo. Eh, hay una persona y algún día si quieren entrevistarlo, sería muy, muy interesante para platicar con ustedes. Él es el editor, uno de los editores del Texas Tribune. Es un periódico, revista del estado de Texas, posiblemente el más importante del estado de Texas, y se le portó a la nación, ¿verdad? Especialmente a través de las redes. Y él se vino durante la pandemia aquí, compró una casita aquí a la vuelta, aquí a la vueltecita, una casita cayéndose, una cosita, no se puede llegar en carro, en un callejoncito, por ahí cerca donde está el correo, ¿no? Ahí subiendo, y la empezó a arreglar y todo, e hizo su trabajo aquí por casi un año, ganando en dólares, gastando aquí, y comprando la casita, contratando gente para arreglar la casita, y ya compró un terrenito atrás de la casita y ya está terminando una segunda casa. Y ahora está trayendo más de los escritores a pasarse meses completos aquí en Guanajuato capital, escribiendo sus artículos, y ni quien se dé cuenta, ni en Estados Unidos ni en México, siguen ganando muchos dólares, sí, pero lo están gastando mucho de eso aquí mismo en Guanajuato. Tengo una sobrina también en la Ciudad de México, pero de aquí de Guanajuato, que trabaja para una compañía de Australia que paga en dólares. Entonces tiene que levantarse, creo que a la 1 de la mañana, creo que son 8 o 9 horas de diferencia, no me acuerdo. Y entonces tiene que levantarse muy, muy, muy tarde o muy temprano. Y todo lo que hace es en línea. Y es algo de farmacéutica, creo. Y tiene que estar contestando preguntas. Ella habla español, inglés y otro idioma. Y gana en dólares, le depositan en Australia, pero tiene su tarjeta de débito que puede sacar hasta $800 australianos aquí en el cajero, aquí a la vueltecita. Esto está sucediendo muchísimo, muchísimo. Y yo creo que hay que
hacer que suceda más y hacer, no es relacionado, pero un poquito relacionado. Durante la pandemia abrimos la Secretaría de Salud, creamos una app, lo pueden encontrar, se llama Migrante GTO, todavía lo utilizamos mucho y tiene ahí un número de teléfono que se presiona desde la app y contestaban aquí en la Secretaría de Salud para los migrantes. ¿Qué problema de salud es el que tienes? No, pues esto. Mira, pues no te puedo recetar porque estás en Estados Unidos, pero sí te puedo decir que me suena que nada más tienes que tomar un Tylenol, cuate. Si sigue la temperatura, pues sí, vete ya a urgencias, pero si te quita con eso, ya no te preocupes, vete a chambear el lunes. No sé qué tanto está permitido eso, pero lo hicimos durante la pandemia. Todo otro mundo. Adelante. Lo que quería preguntar era, ¿cómo qué estrategias hay para garantizar que el voto migrante se está dando bien ante la problemática de la desconfianza en las instituciones? Como por ejemplo en el voto electrónico o el voto por correo. Muy, muy buena pregunta. Mira, desde el 2005, o sea, siempre han tenido el derecho a votar los migrantes. No hubo cambio constitucional para lograr eso, pero no habían creado ningún mecanismo. Pues en 2005, pues el Congreso de aquel tiempo, y fue iniciativa de Vicente Fox, para que el 2006 ya pudieran votar por correo. Y solo votaron, creo que 60,000 personas, habiendo millones. ¿Por qué? Porque era por correo y tenía uno que entrar al internet y llenarte un formulario. Entonces, de México, del IFE en aquel tiempo, el INE de ahora, mandaba un papel para acá, a Estados Unidos, y costaba recibirlo, lo del FedEx, era $30. Y entonces, y ya podía uno llenarlo y todo y votar, y otros $30. O sea, $60 para votar, creo que eran las cantidades. Entonces, imagínate aquí en México, donde, ¿verdad?, millones de personas votan, que les costara 6 por, ¿qué? 12,000 pesos. ¿Cuánto votar? 1,200 pesos, sí. A ver cuántos votaríamos, ¿no? Gracias a Dios, ya se va a poder votar electrónicamente. Va a haber 3 maneras de votar. Una es electrónica, otra es todavía por correo y ya no pagan nada. Ya lo asume el INE. Y la tercera, aparentemente, y algunos como servidor sí nos preocupa, serían los consulados, porque pues dependiendo la personalidad a lo mejor del que esté ahí encargado o lo que sea, puede dirigir a la persona a votar de una manera, no sé. A mí me encanta la manera electrónica. En 6 estados ya se probó el año pasado y hace 3 años también, y no hubo ni un solo problema, ningún voto fraudulento, o sea, y ganaron diferentes partidos y todo. Sí funciona el poder votar de manera electrónica. Yo te diría que lo más difícil va a ser, no tanto por fraude y todo eso, pero el convencer a que sí participen. Se han ido porque no están muy contentos con la situación de su país. Entonces, casi de lo que menos quieren saber es de política y de gobierno, y pueden ser panistas, priistas o de Morena, y no están contentos, sí, con el que sea el actual, y no están contentos con el actual, pero allá no, están viviendo ya otra vida. Todos tienen su teléfono inteligente, pero no es tan fácil entrar hasta nosotros para comprar, ¿verdad?, algo de Amazon, ya me cobraron y no, ese no era. O sea, entonces para votar, a ver, tienes que escanear tú, credencial de lector, escaneala. No escaneó bien. Híjole, a ver, ¿y por qué dices Ma? ¿Por qué te llamas Ma en vez de María? Chin en la torre, sí. Voy a tener que ir a Guanajuato a que me cambien el nombre y me den bien, porque soy María, no soy Ma, ¿verdad? Híjole, es bien complicado. Entonces, no es tanto de que sea fraude, es más bien que todavía el mecanismo, pero hay que convencerlos. Tienen que participar.
Y al menos su servidor y muchos de nosotros todos los días estamos escribiendo algún artículo, estamos enviando información, estamos hablando con líderes de migrantes, no necesariamente diciéndoles cómo votar, sino participa. También alguien más había preguntado algo de, que si teníamos listas de personas, todo eso. Tenemos en Guanajuato, teníamos 115 clubes cuando empezamos esta administración. Ya tenemos 419 clubes. Esta mañana me notificaron. Y sí tenemos toda su información. Está prohibido el hacer cualquier cosa partidista, obviamente, pero sí les informamos de cómo accesar el consulado, el INE, si tiene alguna emergencia, obviamente cómo comunicarse con nosotros. Y esos 419 clubes de guanajuatenses. Entonces, imagínate todos los clubes que tienen todos los estados, no que los tengamos todos localizados, no. Y no nos avisan, ¿verdad? Ya llegué a Dallas y como indocumentado, pues no. Igual el japonés que llega aquí a Guanajuato, pues si tiene algún problema nos busca. Si no tenemos problemas en localizarlos, hacemos todo lo posible. Bueno, aquí tenemos dos preguntas, mi compañero y yo. La primera es, durante la plática se ha mencionado que usted viaja constantemente a diferentes países vecinos. La pregunta es, ¿cuál es la función que ejecuta puntualmente en esos países? Y la otra pregunta. La segunda pregunta que tengo es también sobre los migrantes encontrados el año pasado en un tráiler. ¿Qué seguimiento se le dio a una circunstancia como esta? Okay. La secretaría se llama Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, porque la visión de la secretaría era principalmente, repito, nuestros migrantes guanajuatenses, atenderlos allá. Pero también la idea de la secretaría es que, y esta fue totalmente idea del gobernador, me encantaría que presumiera yo que había sido idea mía, pero no fue así, es el ser como una ventanilla para todas las otras secretarías, en la cual anoche me habló el secretario de SDAIR, de Bañuelos, lleva todo lo de agricultura y todo lo que tiene que ver con el campo y los animales, etc. Y me dice, oye Juan, fíjate que hay un evento que va a haber en Houston y estoy pensando ir, etcétera. Y tenía como 3, 4 cosas que quería él hacer internacionales. Entonces nosotros le estamos investigando, nosotros le estamos ayudando y aconsejándole si debe de ir, no debe de ir, etcétera. Entonces trabajamos con todas las instancias del gobierno. No que seamos la única ventanilla y pues, una empresa puede hablarle directo a desarrollo económico y no tiene que pasar por nuestra secretaría, pero nosotros ahí estamos. En cuanto a mis viajes al extranjero, pues, ¿cómo voy? ¿Cómo vamos? En este gobierno a hacer más internacional nuestro estado, si de verdad creemos en eso, si no salimos. El gobernador sale no muy seguido, pero sí sale y muchos se lo aplaudimos todo el tiempo. Ahorita hay un grupo grande del gabinete que está ¿dónde están? Andan viajando por allá ahorita les digo dónde. Otro de mis cerebros está aquí. Hay un interés en abrir una oficina en Canadá. No nos costaría nada. Lo abrirían para promover Guanajuato, etcétera. No me ha dicho el gobernador, pero lo puedo escuchar aquí. ¿Y qué estás haciendo? De que no vas a ver para esa oportunidad, ¿no? Lánzate a ver si sí es cierto y a ver si. Sí, fueron a Singapur, exactamente. Ahorita andan allá. Singapur es de los, hablan de que es un paisito chiquitito, a lo mejor comparable en algunos aspectos a Guanajuato. Y en 20 años voltearon todo ese pequeño país en ser de los más pobres, ahora ser de los más ricos, y especialmente en logística. Y Guanajuato se ve como un estado que podría ser mucho más, ya lo hacemos, pero de logística para todo el país, por las carreteras, por los trenes, la misma distancia al Golfo que al Pacífico, a Centroamérica, etcétera. ¿Cómo no ir a aprender de ellos?
allá en Singapur. Entonces, y la otra es cuando sucedió, y lo voy a sumar con la segunda pregunta que me decías de lo terrible que sucedió en San Antonio. Supe una noche de que habían muerto X cantidad de personas mexicanas en San Antonio. De eso, yo me subí en el primer avión y me fui a San Antonio, agarré el primer avión y ya de allá le hablé al gobernador, le dije, oye, gobernador, por acá. Ah, caray, ¿qué? ¿Y qué pasó? ¿Qué? No, pues sí, lo vi. Entonces, ¿estás viendo ya de eso? Sí, de eso estoy viendo ahorita. Ah, oye, qué bien, sí. Y supimos que sí había guanajuatenses y había 2 que estaban en el hospital. Entonces, ayudamos a las 2 familias, cuando ayudamos a trasladar los cuerpos de los que habían fallecido, creo que un total de 7, si es que recuerdo los números, y ayudamos a la familia, a la mamá especialmente, y era un joven menor de edad, no nos dio un permiso a dar sus nombres, ni de dónde eran, querían guardar la autonomía, pero ayudamos a la mamá a sacar, pero en 2 días o algo así, visa humanitaria, boleto de avión, todo, para que ella pudiera estar con su hijo de inmediato. Pedimos a Estados Unidos que nos autorizara que fuera y llegó ella allá y estuvo con él durante todo el periodo de meses de recuperación. Apoyamos con cosas de salud. Creo que uno de ellos luego decidió que quería continuar su recuperación de salud acá. Lo trajimos, pagamos por él para que viniera y aquí la Secretaría de Salud lo estuvo atendiendo hasta que estuvo bien. O sea, eso es, no, ojalá no esté yo exagerando, pero yo te diría que a diario tenemos de este tipo de casos. Anoche me hablaron de 2 de estos casos. Entonces, sí, viajo muchísimo. Una señora me habló por teléfono y lo he platicado muchas veces, pero una señora me habla por teléfono a medianoche aquí. Bueno, es como la 1 de la mañana. Me dice la señora, estoy hablando a la Secretaría del Migrante, pues sí, mi celular, pero a sus órdenes, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, es que mi esposo tuvo un accidente. Ah, qué caray, y está bien. Sí, ya se lo llevaron al hospital y me dijeron que va a estar bien. Ah, qué bueno, ¿y dónde está? No, pues en Silao, creo que es Silao. Ah, muy bien, ¿y ustedes son migrantes? No, digo, sí, nada más que nos dijeron que ustedes sí contestaban. Oh, y le digo, ¿necesita algo? No, nada por el momento, nada más. Pues, pensé que deberíamos de avisarle y por si hubiera alguna, pues oiga, pues nunca se me ha olvidado que, no digo que que con todos tengamos esa reputación y habrá unos que al contrario me dicen, es triste Juan, nunca estaba, no dudo, sí, pero esa señora y algunos dicen, ahí sí contestan, sí. Algunos dicen, Juan anda como loco yendo a Chicago, yendo a Los Ángeles, yendo a Dallas, yendo a donde tenemos las oficinas. Juan voló para allá porque unas mujeres en Colorado querían crear un club de migrantes de puras mujeres. Hay unos jóvenes streamers y no nos da el tiempo. Y la verdad, las redes sociales es lo que más nos ayuda hoy día. Pero sí viajo mucho. Ya me van a grillar, va a estar alguien de la AM aquí mañana. Juan dice que sí viaja mucho, ni modo. Bueno, buenas tardes, señor secretario. A mí me interesa mucho este tema de migración. El semestre pasado como que ya aburrí a mis compañeros con todo el tema de migración y todo, porque me gustaría especializarme en este tema. Mi pregunta es acerca de la migración de retorno. ¿Qué ayudas dan ustedes a los migrantes retornados acerca de educación a los hijos? Porque pues sabemos que hay muchas familias en Estados Unidos que pues ya tienen más de 10 años o más viviendo en Estados Unidos, que ya no tienen relación a lo mejor con sus familias en México, son deportadas, no tienen un lugar a donde vivir, no tienen estabilidad económica y no tienen una educación. Y pues no se les puede dar como este apoyo a la salud, no tienen derecho a la salud por no tener a lo mejor su INE, no sé, que ya, o sea, que ya esté como caducado o algo así, ¿no? Que no tengan su acta de nacimiento, que digan, o sea, que no comprueben su identidad mexicana. Sí. O sea, es un poco difícil. Sí, no sé si me pueda contestar esa pregunta y mucho gusto, de verdad. Me gustaría muchísimo, de verdad, hacer mi servicio en la Secretaría de Migración
Y también para su, bueno, Que no se vaya viva, anótala. bueno, ahorita me acerco con los Claro chavos, que ¿no? sí. Claro que Gracias. sí, ¿no? Y ya que lo mencionas, de la otra vez que vine a dar plática, creo que hubo dos que se fueron a hacer servicio social a la Secretaría. Luego contratamos a dos estudiantes de leyes de aquí de la universidad para hacer su servicio, y los dos ya trabajan en nuestra Secretaría. Se enamoraron tanto del trabajo y todo, y les pagamos una fortuna también, por cierto. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Oye, ese tema, y es conmovedor, ¿eh? Nuestra secretaria del migrante, estábamos aquí en Cantarranas, pero el gobernador la va a hacer museo, aparentemente inclusive museo del Festival Cervantino, es lo que me explican, y entonces nos mudamos a Mellado, pero está padrísima la casa que tenemos, ¿eh? No, 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 la construyó el ceramista, arquitecto, Capello, si no lo conocen, que es un artista increíble. Entonces, visítenos, por favor. Más suben ahí 2, 3 callejones. Sí se puede llegar en carro, un poco difícil, pero vengan a vernos. Tenemos buen café y un lugar maravilloso. Um, Llegó a nuestra oficina un día un señor joven, yo creo unos 35 años, con su esposa también, unos 35 años, y traían 3 niñas, las 3 eran niñas, y pues una como de 8, otra como de 6, otra como de 4. Y llegaron ahí, los saludé, no sabía yo a qué habían venido. Y dije, pues gracias por venir. Y llegaron así, sin cita, nada. Digo, ¿en qué les puedo servir? Y dice él, no, dice, es que me deportaron. Qué caray, hombre, ¿dónde estaba? No, pues en tal lado. Y tu esposa dice, no, ella es americana, hija o nieta de mexicanos. Entonces estábamos buscando arreglarme yo a través de que mi esposa es americana, pero pues me agarraron y me botaron. Qué caray, y tus 3 niñas nacieron allá. Qué bien. Entonces estábamos platicando y yo veía las niñas que más estaban palomeando. Entonces de repente voltean en "Do you speak English?" ¡Ay! Los ojitos se les por fin oír tu idioma, ¿verdad? Y nos pusimos ahí a platicar y me dice, el chavo, era tiempo de vacaciones, o sea, no entraban a clases todavía. No sé si estaban de vacaciones de diciembre, no me acuerdo. Yo creo que era de verano, fue el año pasado, sí. Y entonces me decían que no sabían de las escuelas qué hacer. Y fueron 2 cosas de información que les di. Una es que todo niño que llegue a México de padres mexicanos tienen que ser aceptados nacionalmente ya. Y este fue un cambio que, por cierto, empujó el senador, ex rector de aquí de esta universidad, Juan Carlos Romero Hicks. Él y otros, pero él fue el que empujó este cambio. Nada de que tienes que tener que doble sello y que ¿cómo le llaman? La validación de y que el cónsul. No. Con la sola palabra de los padres. Mi hijo estaba en 3er año de primaria en Tennessee. Lo tienen que aceptar en la escuela aquí en 3er año. Ahora, es cierto que a lo mejor el niño o la niña tiene problemas con el idioma y a lo mejor hasta reprueba, ¿no? Digo, sí podría suceder, pero tiene el derecho, sin papeles de ningún tipo, nada de ciudadanía, nada. Tiene el derecho a la educación y entrar a cualquier lugar del país al año que sus papás dicen del que estaba en Estados Unidos. Nada que la apostillada, eso ya es del pasado. Ahora, en cuanto a salud, en cuanto a todo eso, en Guanajuato, no en todo el país, les soy honesto, y no en cuanto a servicios federales, no siempre, algunos sí, algunos no, pero en cuanto a Guanajuato, aquí no hay un solo niño, venga de donde venga, y esa es nuestra política, y hemos firmado acuerdos de la Secretaría del Migrante, con Secretaría de Salud, nosotros lo hemos platicado con el gobernador, con legisladores. Todo niño tiene derecho a educación y a salud en Guanajuato, en lo estatal. De que vaya a batallar a lo mejor después, que termine la universidad y que sí, podría ser de que no se lo acepten en Estados Unidos, lo sé,
pero de que va a poder estudiar y que va a poder tener todo lo que sea relacionado a salud, lo va a tener en Guanajuato. Se empieza a abrir y abrir y abrir más eso, ¿eh? Hay universidades como la del Verbo Encarnado aquí en Irapuato, la cual ya tiene universidad en San Antonio y universidad aquí y en la Ciudad de México. Entonces, casi cualquier título que sacan, casi automáticamente se los dan en los dos países. El Centro Fox, estoy hablando hoy mucho de Vicente Fox, no sé por qué, está a punto de abrir en marzo ya una preparatoria nueva para hijos de migrantes y una escuela de enfermería del Verbo Encarnado. San Antonio, Centro Fox. Y los que estudien enfermería aquí, estudiarían 2 años aquí y los irían 2 años a San Antonio a terminar y podrían ejercer como enfermeros, enfermeras en los dos países. Entonces ahí va, no está perfecto todavía, pero hay que informarles de que eso, al menos en Guanajuato, así funciona. Adelante. Finalmente, no nos queda más que agradecer al doctor Juan Hernández por aceptar nuestra invitación al foro Abejas Migrantes, a los panelistas y por supuesto a todo el auditorio que hoy nos acompaña, que atentamente hoy nos escuchó. Es por eso que otorgaremos un reconocimiento en símbolo de agradecimiento. Y foto, vénganse, ¿no? Que me estaban leyendo. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos, ¿eh? Dios los bendiga y gracias por venir aquí a escuchar. Los esperamos en la Secretaría del Migrante y nos encantaría que quisieran algún tipo de estudio ahí, lo que quieran. Estamos para servirles. Sí, wow, ok. Mi doctorado es en letras. Estudié inclusive allá en Valenciana, en filosofía y letras. Entonces, padre estar aquí en mi alma mater.